Buen día a todos. Me pidieron dar unas palabritas, así que antes de tocar el tema, bueno, como subdirector nacional de atención primaria, pronto cumplimos un año de estar acá a la cabeza pues, de un equipo que me consta ha estado trabajando desde hace muchos años por mejorar algunos procesos, pero es difícil, es muy difícil cuando las personas no entienden lo que es atención primaria. Entonces, por eso ustedes están aquí, porque yo iba a empezar a hacer preguntas, ¿no?, de quiénes son de CAPS, quiénes son de ULAPS, pero es a propósito, porque yo sé que aquí no hay nadie de CAPS ni ULAPS, aquí están los hospitales, hay policlínicas especializadas probablemente, y obviamente personal que dirá, pero yo qué tengo que ver con atención primaria. Y parte de lo que yo he tenido que instaurar dentro de la subdirección es que si Dios me permite estar los 4 años que restan, es hacer esto, porque ustedes tienen que estar claros, y no solamente ustedes, sino todo el personal de la Caja de Seguro Social tiene que estar claro en lo que es la estrategia de atención primaria de salud, que no es entendida en su 100%, que las personas no comprenden y que, ojo, muchos piensan que atención primaria es la medicina del pobre. Pueden buscarlo, usen su tía Piti, ChatGPT, yo le llamo la tía Piti. Y esa tía, cuando usted se mete y pone falacias de la atención primaria, se va a dar cuenta que hay un montón de falacias, 7 son estudiadas, y que una de ellas es que la atención primaria es medicina del pobre. Por eso es que cuando tenemos medicina subespecializada, nos vemos acá a un nivel muy alto y miramos la atención primaria como poca cosa. O vemos al personal de salud que trabaja en un ULAPS o en una CAPS como cosa allá abajo y yo estoy acá. Y eso es una mentira. Porque el trabajo de ustedes es importante, pero el del colega que está allá en Zapotillo, que es la CAPS que más me ha impactado en el informe de gestión, fue la peor evaluada de la institución el año pasado. 57% ejecución. Pero fue la única que me paré y le di el aplauso. Porque con poco hacen mucho. Tienen un pick-up 4x4 y mostraba las fotos de cómo ese pick-up iba subiendo por una loma de lodo rojo para ir a atender a un grupo de personas a un sitio porque esas personas no pueden llegar a la institución. Y nadie le importó. Yo tuve que pararme y decirle, doctor, yo lo felicito porque usted hace lo que muchos de nosotros no hacemos y que no se visibiliza. Entonces nosotros como institución, y no solamente salud, me disculpan los compañeros de comunicaciones, pero ni comunicaciones entiende que es atención primaria. Pero no es culpa, porque los que son operativos sí saben, es la cabeza. Entonces, aunque yo me gane enemigos, eventualmente, porque va a pasar, yo lo tengo que hacer. Porque los hospitales y las policlínicas en donde están ustedes están llenas porque no está funcionando abajo. Pero también, si ustedes son puerta de entrada, porque el paciente no va a una CAPS o no LAPS, ustedes también pueden educar. Y en el tiempo, eso que hablaron de las RIS, comienza a tener más relevancia, porque empieza usted a decir, oiga señora, médico de cabecera. Pero si yo les pregunto a ustedes cómo es el procedimiento de médico de cabecera, no lo conocen. Si yo les pregunto cómo es el procedimiento de las clínicas de diabetes, no lo conocen, que es el procedimiento 128. Y ojo, hace un año yo no los conocía, porque yo trabajé 10 años en Chepo, en el hospital, soy médico familiar, y a pesar de eso y que manejaba y me considero a este tiempo experto en hipertensión, diabetes, un montón de patologías crónicas, no conocía los procedimientos. Entonces es un problema interno que tampoco estamos comprendiendo lo que estamos haciendo. Entonces este es un mix porque no son palabras realmente bienvenidas, es como una introducción, y eso que están viendo allí, que se llama The Gatekeeper and the Wizard, voy a echar para atrás, es un cuento de hadas. Eso fue escrito en el 89 y salió en una revista que se llama British Medical Journal, una revista de prestigio. Eso pueden encontrarlo traducido. ¿Y por qué a mí me gusta este cuento? Porque el escritor hizo una narración tipo cuento de hadas. Y al final, ahí traje unos recortes de los textos. Los guardianes somos los que estamos acá en los niveles menos complejos de atención.
¿ok? Yo mismo voy a corregir la forma en que me expreso, porque a veces dice, los que estamos en atención primaria, que eso es una falacia, eso es un error. Los sitios con menor complejidad de atención, o los primeros niveles de atención, somos los guardianes, somos los que en teoría debemos estar frenando al paciente que le llega a usted. Y el mago es el representante es el de la medicina superespecializada. Es ese especialista que él tiene la capacidad de poder curar, y los guardianes somos los que prevenimos. Y eso era una crítica en aquel tiempo de lo que no se estaba haciendo. Y curiosamente, en el 2025 sigue pasando lo mismo. Las personas sortean la puerta de entrada, porque cuando usted tiene un dolor de estómago, ¿para dónde va? Para el gastroenterólogo. Entonces el gastroenterólogo le manda a usted una endoscopía que no necesita, y usted se desespera porque el Seguro Social no le da el cupo, por lo tanto usted paga en la privada $600. La endoscopia le sale normal y usted sigue sintiéndose mal. Esa medicina es cara, es una medicina que no sirve. ¿Por qué? Porque sí, ese mago tiene todos los elementos para poder curarlo, pero que muy probablemente la precisión no es buena, porque usted no tuvo un abordaje inicial. El dolor, ¿cómo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo te da? ¿Qué lo alivia? ¿Qué lo quita? ¿Qué lo empeora? ¿Por cuánto tiempo? Síntomas asociados. Ah, no, eso no es para el gastro. Come mejor porque no estás tolerando el gluten. Se ahorró la endoscopía, se ahorró el omeprazol y se ahorró un montón de cosas porque simplemente tiene que quitar el pan. El panameño es muy panadero, nos gusta mucho el pan, la harina, la hojaldra. Entonces eso es un ejemplo bien básico y sencillo para que comprendan que ese cuento, esa fábula que está allí, sigue siendo vigente. O sea, ahorita esas cosas pasan y ustedes dirán, pero ¿cómo se va a parar enfrente mío a decirme que eso es lo que debemos hacer si no pasa? Si yo voy a sacar una cita con un médico de cabecera que no existe, porque en los últimos años hemos dejado de hacer lo que teníamos que haber seguido haciendo. Por ahí lo mencionó Mileida. La pandemia marcó un antes y un después. Post-pandemia se dejaron de medir cosas, se dejaron de hacer cosas. Incluso la Subdirección Nacional de Atención Primaria se volvió prácticamente de trazabilidad. Y teníamos especialistas intensivistas hablando de atención primaria. Eso es como que salga un plomero hablando de, no sé, electrónica. Puede saber de electrónica, pero no sabe la parte fina de la electrónica. Entonces sale todo el mundo hablando que atención primaria es importante, pero el que está hablando de atención primaria en la tele no sabe lo que está hablando. Me puedo meter en problemas por decir esto porque me están grabando. Pero es que las cosas como son. Y para eso estoy aquí. Para que cuando ustedes vean eso, ustedes puedan discriminar que eso no es atención primaria. Yo aprendí que es una estrategia, no es una instalación. Entonces, para mí es mucho más fácil aclarar conceptos. Ustedes deben saber, los que trabajan en niveles muy complejos, ustedes atienden prácticamente al paciente enfermo. Están claros en eso, yo sé que eso ustedes lo tienen claro. Es un paciente que está enfermo, es un paciente que tuvo toda la evolución de una enfermedad. Usted, la enfermera o el fisioterapeuta, cuando atienden a su paciente, están en ese coloquio y se acuerda de ese paciente, el paciente dice, ay, pero yo me acuerdo cuando yo no tenía hipertensión. Y empieza a preguntar y se va a dar cuenta que nunca se atendió. Era la consulta del cupo verde, del cuarto de urgencia, porque no tiene un médico. Y que cada vez que iba le mandaban un medicamento para la presión, se lo tomaba el mes, la presión se le curó y así se iba 20 años, hasta que llega con la falla cardíaca o una enfermedad renal. O la señora que dice que le dio diabetes porque se comió una mamallena con malta hace una semana. Cuando la diabetes, hoy por hoy sabemos que para que el momento que usted la diagnostica, tiene probablemente 10 años de evolución. Entonces el trabajo mío es detectar al paciente con prediabetes, con insulinoresistencia, o sea que mi medicina aborda al paciente 10 años antes. Y ojalá se pudiera hacer más, pero sabemos que hay faltas y fallas en los sistemas, no importa, vamos a hablar aquí de lo que debe ser. Entonces, nosotros debemos buscar la manera de empezar a orientarnos hacia acá, lo que es promoción,
educación para la salud, los tamizajes. ¿Ustedes alguna vez han visto una propaganda donde salga algún tomate corriendo diciendo cómeme? No, pero eso es promoción. Pero si ven todos los días propaganda, qué sé yo, del tigre Tony o del gallo, no sé, los gallos de Conflay, ya se me olvidaron, voy a Conflay, dejé de comer hace muchos años. ¿Cómo se llama? El de Kelo, Cornelio, yo iba así Claudio, Cornelio, se me cae la cédula, Cornelio. Y todas estas burundangas lo ven, porque la industria tiene muchos millones que el Estado no tiene para invertir en promoción. Y por eso que ustedes y sus hijos, los míos también, comen cosas que no deben. Y por eso es que hoy tenemos niños con diabetes a los 11 años. Y yo les acabo de decir a ustedes que si la diabetes más o menos toma 10 años en aparecer, ¿cuándo empezaron? A tomar juguito a los 6 meses en la lactación. Y eso es promoción de la salud, que empieza en el hospital cuando ese niño sale y la mamá hay que decirle, lactancia materna, no le dé jugo, no le dé pan y no le dé esto y habláctelo con verduras, con vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no me digan que no son parte de la atención primaria, porque empieza en el hospital. ¿Ve? Y aunque usted no lo crea, ustedes son autoridad. ¿O es que no se han dado cuenta cuando un paciente se abre con ustedes y les dice, deme un consejo, ¿cómo puedo hacer? Y si usted no está estudiado o usted no está informado, da una información mala. Entonces también nos toca aprender la parte técnica, la parte científica. Y resulta que ustedes trabajan con el 1% de la población. Lo que ustedes ven no es la realidad nacional. Sabemos por estadística que nuestra población está muriendo de enfermedad cardio, cerebro, nefrovascular. Y que un factor es diabetes. Y si me tiro un poquito más allá, el problema de la adiposidad. Ya ni deberíamos hablar de obesidad realmente, adiposidad, la cantidad de masa grasa que tiene una persona. Entonces, eso que está allí, que es del 61, sigue hoy por hoy siendo cierto. Eso que ven ahí, ese cuadro, bueno, debería señalar acá, ese cuadro que está allí, si se fijan, eso fue una corte de 1000 pacientes por allá por el 61, en donde ellos fueron estratificando en un tiempo toda una población, cuántos se sintieron mal, cuántos fueron a atenderse, etcétera, etcétera, y solamente el 1% fue al hospital. Entonces, lo que para ustedes parece un montón, no lo es. El buen trabajo que ustedes hacen no repercute en la salud pública. Ustedes están curando y eso es necesario. Pero ese 1% cuando regresa, si no va educado, va para ningún lado. Siempre pongo el ejemplo del Santo Tomás, por dar un ejemplo. La buena medicina que hacen ellos allá, la púrpura imperial de la clínica, como decía el doctor Fletcher en su tiempo, se hace allí. Y resulta que cuando ese paciente sale no encuentra un centro de salud abierto. Suena feo, disculpen a lo que me están grabando, pero es así. ¿Y qué hacemos? Entonces nos toca orientar. Bueno, si usted no puede hacer esto, empiece por esto, mire, busque esto. Y nos toca a nosotros las autoridades educarlos a ustedes también de cómo es el proceso. Ese es un mea culpa, porque ustedes lo tienen que saber. Y si sigo por acá, es lo mismo, pero obviamente macro. No me voy a detener aquí porque me puedo quedar toda la mañana hablando y se van a dormir. Esto, mortalidad y morbilidad declarada es lo que el sistema ve. Pero el sistema no ve esto. La morbilidad no declarada, cuando se hace un mal registro de la enfermedad también, cuando un paciente no se atiende de la manera adecuada, enfermedad silenciosa y la población en riesgo. Y es así. Esta es la gran mayoría de la población y a ustedes les llega eso allá arriba. Entonces, no es lo mismo niveles de atención, niveles de complejidad, niveles de prevención, ni atención primaria de salud, ni prevención de enfermedades y promoción de la salud. Son cosas muy distintas, pero que ustedes cuando las leen y las escuchan de las autoridades, se confunden. Entonces eso es lo que yo quiero que aprendan ustedes hoy. Entonces, hablando de niveles de atención y complejidad, el nivel de atención
así como lo leen, nivel de atención es una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Y ahí es cuando ustedes empiezan a escuchar que los niveles de atención 1 y 2, CAPS, ULAPS, policlínicas básicas, hospitales regionales y de ahí para adelante, entonces los hospitales de mayor complejidad hasta Ciudad de la Salud. Y el nivel de complejidad está inmerso en ese nivel de atención o grado de atención en donde por la cartera de servicios es que yo voy entonces a modificar un nivel de atención. Entonces no es lo mismo lo que se ofrece en un ULAPS a una policlínica especializada, no es lo mismo. Pero allí es donde nos toca a nosotros acá aprender, también nosotros, porque también nuestros colegas y nuestros homólogos a veces no lo comprenden, es cómo yo concateno eso. Cómo yo puedo hacer, porque ustedes lo saben, si un paciente que se atiende en un ULAPS o en una CAPS, resulta que no puede llegar a un hospital porque tiene que venir referido de una policlínica especializada. Y eso está mal. Porque si yo trabajo en una CAPS o en un ULAPS y detecto con mi buen hacer a un paciente que requiere verse en un hospital de muy alto nivel de complejidad, debería ser aceptado. Pero no me lo aceptan porque como viene de la CAPS y la ULAPS, ¿para qué? Porque allá no saben. Y hay cosas que nada más requieren la clínica. Un dolor aquí, un electro extraño que le dicen en el consultorio sin tener cuarta urgencia, tiene que ser derivado. Pero el que está acá en urgencias dice, tenía que ir allá primero, qué sé yo, estoy inventando, a la policlínica de Juan Díaz. Y el paciente dando vuelta y dando vuelta. Ahí es donde se integra la estrategia. Entonces, eso tiene mucho que ver con la cartera de servicios y qué es lo que estoy ofreciendo, por lo menos lo que es el nivel de complejidad. Y cada nivel de atención condiciona el nivel de complejidad. Por eso les dije, está muy inmerso. Yo no puedo pensar que de pronto en un ULAPS o en una CAPS haya de pronto un cardiólogo, porque no tiene los recursos, porque no es el nivel de complejidad. Pero aquí es donde viene la otra parte que yo creo que ustedes se lleven, y es, el fisioterapeuta tiene cabida en un nivel de atención 1 y 2, ¿sí o no? Por Dios, ¿y por qué no estamos ahí? Ven el silencio. Y lo mismo con terapistas respiratorios. Un terapista respiratorio usted lo ve metido acá en un intensivo, ¿verdad? Porque es donde yo quiero estar. Porque para mí es rico decir, es que yo trabajo en Ciudad de la Salud, en la sala de cuidados intensivos. O sea, yo salvo vidas. Pero tengo al abuelito en Chepo, allá con el EPOC, con moco hasta acá arriba, y yo diciéndole al pobre señor, mira, mamita, tú eres la hija, ven acá, mira, tienes que hacerla así. No me toca a mí, pero yo lo hago. Pero yo necesitaría en un nivel 1 y 2, un terapista respiratorio. Pero cuando les toco el tema, se ofenden, porque yo soy de acá. Ya me pasó con nutrición. ¿Dónde debería estar un nutricionista? ¿En un hospital nomás? ¿Dónde? Todos lados. Pero las autoridades me dijeron, es que nosotros somos de hospital y de policlínica. Mis nutricionistas no tienen por qué estar en una ULAPS o una CAPS, porque eso es atención primaria. Gracias a Dios pudimos generar por primera vez la Supervisión Nacional de Nutrición y Dietética en la subdirección para empezar a inyectar nutricionistas en los niveles menos complejos de atención, ULAPS y CAPS, porque no tiene sentido. Ahí la nutricionista agarra 40 pacientes de una patología y les educa. Pero allá en un hospital tiene que ver al paciente que tiene diabetes, hipertensión, depresión y artritis reumatoidea. Y se acaba de fracturar y tiene sarcopenia, pero también tiene adiposidad. No es el mismo paciente. Al paciente que todavía está acá abajo, en un ULAPS, una CAPS, comiendo malo y hacer la intervención hace que ese paciente no le llegue a usted con infartos ni derrames. Eso es la estrategia de atención primaria. Miren que no he dicho que es una instalación. Esto es un documento del 2019 que tiene que ver, como dice allí, red de instalaciones de salud según tipo y niveles de atención, complejidad y prevención. Eso está en el intranet. Pero cuando yo estaba operativo, yo no me metía nunca al intranet,
porque es que uno no entra al intranet. Pero eso está allí, igual tómenle foto, igual la presentación queda ahí atrás. Y ahí están concatenados lo que es el nivel de prevención, pero a mí lo que me interesa es que se ubiquen. O sea, policlínicas especializadas, que son la mayoría que tiene la Caja de Seguro Social, están acá, pero siguen siendo un segundo nivel de atención. Cuando meto un recurso como una resonancia magnética en una policlínica, automáticamente me cambia el nivel de complejidad. Sigue siendo un segundo nivel de atención, pero me cambia el nivel de complejidad. Entonces no es que yo soy un hospital porque tengo una resonancia. La Policlínica de San Francisco tiene CAT, pero no por eso es un hospital. Entonces, a veces nuestras instalaciones, por tener ahora un recurso, hago esto, ¿no? Entonces ya yo no atiendo esto aquí, eso es falso. ¿Estamos claros? Entonces es para que vayan aprendiendo un poquito las diferencias. Niveles de prevención son todas las medidas destinadas a eso, a prevenir la aparición de la enfermedad, reducir factores de riesgo, porque resulta que todas las enfermedades tienen factores de riesgo. Y los factores de riesgo tienen que ver con nuestros estilos de vida, que ustedes y mi persona no somos los mejores ejemplos. Porque cuando yo le digo a la gente que tiene que dormir adecuadamente sus 8 horas, yo no duermo 8 horas, yo duermo 4. Ustedes hacen turnos rotativos muchas veces, ¿ves? Y que adicionalmente, cuando están en el turno de la noche, ¿qué comen? Ustedes comen zanahoria y apio. Yo nunca los he visto comiendo zanahoria y apio. La canelita con la soda, el café, pero entonces el café va ¿con qué? Con leche clean, o le echan cerevita, o le echan azúcar, le echan de todo. El azúcar para mantenerse despierto, y lo que despiertan es el hígado, porque les da hígado graso y se sube el ácido úrico cuando consumimos azúcar libre. Entonces, pero bueno, alguien tiene que decirlo, ¿no? Entonces uno le dice al paciente, tienes que comer mejor, tienes que dormir, tienes que hacer actividad física, eso es importante, y todo lo que es prevención en distintos niveles tiene acciones distintas. Por ejemplo, la prevención primaria, ahorita, el equipo de la subdirección está así de hacer, no un convenio, pero un trabajo en conjunto con mis amigos de comunicación para generar por primera vez una plataforma de educación para la salud, que no sea solamente CSS Noticias, sino que sea CSS Educa. Y sacar Reels. Suena tonto, pero ¿cuántos de ustedes no usan Instagram? Aquí yo creo que muy poca gente usa Facebook, porque yo quiero que sepan que las plataformas también son generacionales. Facebook son de los 40 para arriba, yo soy Facebook todavía, pero está el Instagram, está X, Pinterest, YouTube, TikTok, son poblaciones diferentes, pero si están destinadas, por ejemplo, lo que lo atrapa a uno. Antes yo estaba muy fuerte en redes sociales y ya lo abandoné por el puesto, pero era 3 cosas que debes saber de tal cosa, o 5 cosas que no debes hacer tal cosa, o cosas que debes saber para almacenar bien tus medicamentos. Eso es educación para la salud. Información que es buena, que cambia hábitos. Entonces eso es lo que queremos, que no solamente sean noticias. Porque a mí el Hugo Ras no me va a salvar el abuelito que está en Canquintú. El robot de última generación no me va a salvar al paciente de la enfermedad renal crónica. Me voy a meter en problema, yo no debería hablar así. Y lo digo bien en serio. Pero es que yo no puedo dejar de decir las cosas. Sorry. Entonces, esa prevención primaria tiene que ver con educación. Ahí está. Asintomático en riesgo, consejería, asesoría, estilos de vida, disminución de la incidencia de la enfermedad. Prevención secundaria, entonces dirigida a factores de riesgo específicos. Ahí yo agarro por edad y entonces yo hago una intervención específica. El PSA más tacto digitorrectal, la mamografía, sangre oculta en heces o colonoscopia cuando aplique, porque estoy buscando cáncer, pero también estoy buscando hipertensión, porque resulta que 7 de cada 10 panameños tenemos un tema de peso. Entonces, cuando no importa la edad, tengo un tema con la cantidad de grasa en el cuerpo, tengo que medir la presión.
y tengo que mandar glicemia en ayuna, y tengo que mandar perfil lipídico a los 30 años aunque no sufra de nada. Eso es prevención secundaria porque estoy detectando temprano. Tamizaje, ahí también puedo curar, puedo revertir. Yo agarro un paciente temprano con una diabetes light, porque no hay light, pero una diabetes light, de esas que son de 6.8, 7% de glicosilada, yo lo trabajo y en 2 años yo lo llevo a una remisión de la enfermedad. No lo curo, pero lo revierto. Y es un paciente con diabetes, pero que está manejado con actividad física y alimentación sana. Y en Chepo tenía 10 así. De los miles que vi, 10 así, para mí eso era un trofeo. Y que al momento de salir de Chepo todavía estaban en remisión. O sea que sí se puede. Ojalá esos 10 fueran 100, y después fueran 1000, y después fueran 10.000. Pero se puede. Prevención terciaria, cuando el paciente ya me llega con una diabetes, pero tengo que evitar que me haga un pie diabético, que me haga una neuropatía. Eso es prevención terciaria. Entonces, todos ustedes tienen impacto allí. Pero adicional, hay una prevención que se llama cuaternaria, en la cual ustedes también participan. ¿Por qué? Porque la prevención cuaternaria aplica tanto al enfermo como al sano, pero tiene que ver con la iatrogenia o con la mala información en donde yo hago daño. ¿A qué quiero llegar con esto? Usted le preguntan a su abuelita cómo era estar embarazada para esos tiempos y era una bendición. Y daban a luz y sus abuelas y bisabuelas tenían 12 hijos sin problema. Pero hoy, cuando usted sale embarazada, que en medicina materno-fetal, que tienes que hacer esto, que hay que tomar esto para la prevención, que la malformación congénita, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, hoy estar embarazada es un estrés. Producto de la medicalización. Yo no he dicho que no es necesario, pero medicalizar cosas de la vida normal y común y del ciclo de vida de una persona es eso. Porque yo entonces aumento los costos. ¿Por qué? Porque, ejemplo, el duelo. Yo hoy aquí estoy en duelo. Mi papá murió hace una semana. Le di RCP en su cama. ¿Estoy triste? Sí, pero soy funcional. Pero es porque yo lo sé. Pero si yo no fuera personal de salud que manejara duelo, yo estaría en psiquiatría. Y ese psiquiatra, si no está consono con lo que tiene que hacer, me mandaría un antidepresivo. Estoy medicalizando algo. Estar triste es normal. Estar feliz es normal. Fluctuar en el tiempo es normal. Ah, no, pero seguro tiene una ciclotimia y entre ustedes mismos no, es bipolar. Eso es medicalizar cosas, porque es normal. Otros ejemplos, darle una intervención de prevención, ejemplo, aspirina, a todo el mundo por igual, cuando hace un montón de tiempo salió que la aspirina no previene ni infarto ni derrame como se creía. Pero eso ustedes no lo saben, porque a Bayer no le gusta. Pero sí tiene un impacto en el que ya le dio un infarto y un derrame. Pero la mamá de usted todavía está tragando aspirina y cuando llega a los 60 años, llega al cuarto de urgencia de ustedes con un sangrado digestivo. Eso es prevención cuaternaria. Estar actualizado y decir lo que funciona y lo que no funciona hoy. Ustedes mises, todavía algunas les pegan a las venas, eso no sirve, eso ya se estudió. Y darle cantazo a la vena no sirve. ¿Para qué le da un cantazo a la vena a un paciente que está deshidratado? Búsquenlo. Búsquenlo. Eso es prevención cuaternaria, porque estoy haciendo cosas que ya no sirven o que son una falacia realmente. Entonces, sigo por ahí. Es el conjunto de actividades que intentan evitar, reducir o paliar el daño provocado por la intervención médica. Medicalización, sobrediagnóstico. Hace 20 años no existía la prediabetes. Fisiológicamente siempre ha existido, pero el nombre prediabetes como tal no existía. Pero como uno tiene que estar actualizado y todo tiene un porqué, resulta que en prediabetes hay personas en el mundo que han hecho infartos y derrames en prediabetes. Entonces tiene relevancia, pero es
prediabetes, no es principios de diabetes. Y usted no tiene ni idea del impacto que eso causa. Por eso que usted tiene que hablar con el diagnóstico como es. No es que tú tienes una hipertensión más o menos ahí, no. ¿Tienes o no tienes hipertensión? Porque eso hace mucha diferencia en la significancia de la enfermedad. Entonces, cuando yo tengo principios de diabetes, debe tener un final. Así que cuando yo me tomo la poma rosa, se me baja, yo me curé. Así que no me tomo la metformina porque el doctor Irán me mandó algo que me da diarrea. Pero si usted le dice al paciente, tú tienes diabetes, hoy, 29 de agosto, tienes un diagnóstico de diabetes, eso lo impacta. Y la segunda parte que yo les digo es, pero tranquilo, que tiene manejo. No vas a ir a diálisis, no vas a hacer esto, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer para no llegar allá. Y el paciente se va suavecito, pero no es principios de diabetes. Eso es prevención cuaternaria. Porque muchas veces, al revés, hacemos diagnóstico de más, como pasaba con depresión. Por eso que la gente no confía en la salud mental, en los profesionales de la salud mental, porque en algún momento, y hay muchos documentales de eso, a todo lo que llegaba, coge tu fluoxetina. Pues estás deprimido, ¿no? Entonces coge tu fluoxetina. Pero es que hay depresión clínica, que es la que responde muy bien al fármaco, pero que también hay otros factores psicosociales y determinantes sociales de la salud que van a incidir en que la persona se mantenga triste. Entonces resulta que ese que tenía depresión no tiene depresión nada, porque cuando mejoré, su entorno salió adelante. No, hombre, yo no tomé eso porque eso no sirvió. Mira que yo nada más me cambié de trabajo, salí del seguro y me fui para punta y me va mejor. Ya ni tomo la pastilla. ¿Por qué? Ven cómo se ríen, porque es que es la realidad. Ya tienen que hacer todo, pero están felices. ¿O me equivoco? Entonces, eso es medicalizar, ir de una vez y sobretratar también. Entonces, sigo por acá. Promoción de la salud, prevención de enfermedades de atención primaria. La promoción, ya se los dije más o menos, es educar, punto. Tener en cuenta los determinantes sociales de la salud. Cuando ustedes tienen pacientes en su sala, oiga, pregúntale, ¿dónde usted vive? Bueno, yo vivo en el piso 37 de Paitilla. A ese paciente seguramente usted le dice, mira, tienes que comer salmón con espárragos y te lo va a comprar. Pero aunque suene hilarante, es esto. Porque el que vive allá metido, yo no conozco del todo Colón, pero es que me la paso viendo acá a los compañeros de Colón. Y vamos a ponerlo donde, Portobelo, pues para allá abajo. Y usted le va a decir que coma espárrago. ¿Cómo lo va a mirar el paciente? La población de Colón, a pesar de que está cerca, la provincia de Colón, tiene una cultura tan diferente que el personal de salud se desgasta, porque yo estoy seguro que ellos allí saben qué es lo que deben hacer para estar mejor, pero resulta que la señora, porque me pasó en calle 25 cuando trabajaba como residente, me decía, doctor, yo no voy a perder más peso porque yo me estoy poniendo flaca y entonces mi esposo me va a dejar. Y a mi esposo yo le gusto así. Fati pum pum. Y ok, perfecto, está bien. Pero ¿y qué pasó con la diabetes? ¿Qué pasó con tu hipertensión? 40 años. ¿Sabes lo que te va a pasar cuando venga la menopausia? Eso hace así, ¡puf! Y me dijo, a mí no me importa, porque es la idiosincrasia. Pero no es lo mismo, ahí mismito, al canto, allá por toda esa costa norte, y te vas entonces para Veragua, no es lo mismo. Porque ese hombre de campo es diferente. Esas personas van cuando ya no dan más, cuando no pueden más, cuando ya no ven. Una pinche, que no tiene nada de pinche, pero una pinche catarata lo deja ciego y les provoca un glaucoma. Pero llegó porque ya no ve y le duele el ojo. Obviamente allí dicen que el sistema es malo porque no le resuelve de una vez. Pero la población es diferente porque tiene que ver con determinantes sociales de la salud. Y aquí mismo, ese paciente que vive allá en Paitilla, el vecino de San Sebastián no tiene los mismos recursos y tampoco tiene el mismo nivel de alimentación. Entonces nos ponemos de locos a estar dando recomendaciones, no tenemos en cuenta esto. Y eso es atención primaria, la estrategia. Y la prevención de enfermedades, que son un montón de actividades que van destinadas específicamente a la prevención. Entonces, promoción es educar a todo el mundo por igual
Y la prevención es dirigida a factores de riesgo. Ejercítate más, come mejor, duerme mejor, controla el estrés, no te estés peleando, busca un vínculo superior, cree en algo. ¿Quieres creer en el sol? Cree en el sol. ¿Quieres creer en Dios? Cree en Dios. ¿Quieres creer en Alá? Alá. Rael. Tener un vínculo. Eso está demostrado. Entonces el estilo de vida holístico involucra la parte espiritual. Sigo por acá. Y ahora, ya terminando, atención primaria de salud. Miren, hay un montón de definiciones y todas son diferentes. Depende del enfoque y quién es el que dice o quién es el que da la información sobre atención primaria de salud. Pero la más funcional es la de estrategia. Allí dice, mira lo que dice ahí, es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias, comunidad con el Sistema Nacional de Salud, trayendo los cuidados de salud tan cerca como posible. Eso sí, eso es verdad, eso es parte de la estrategia de atención primaria. Pero ahora van a haber otras definiciones. El problema es que pueden haber todas las definiciones y pueden funcionar desde el modelo económico, desde el modelo asistencial o lo que sea, pero como no se entiende bien, porque no se invierte tampoco, porque hay poca participación ciudadana, porque acuérdense que el paciente quiere que usted le resuelva una vez, pero entonces en vez de ir al policentro, o al centro de salud, va al cuarto de urgencia, allá al hospital porque está nuevo, y ahí me tienen que atender, porque ahí trabajan 24/7, pero a las 3 de la mañana, yo me acuerdo que yo no tengo la pastilla de la presión para mañana a las 7. Entonces yo a las 3 de la mañana quiero que me atiendan para que me den mi receta. Entonces nos toca educar. Pero no nada más a ustedes, nos toca educar a nosotros a través de comunicación. ¿Cómo eso es un cuarto de urgencia? Cuando relancemos la estrategia de atención primaria, perdón, el de médico de cabecera, darle duro a médico de cabecera, aunque a los colegas no les guste. Ahí me voy a tirar un pocotón de colegas de enemigos, pero es que hay que hacer las cosas como son. Ustedes mismos han ido a donde los médicos, y el médico nada más, ¿qué es lo que tú tienes? Pues tu paracetamol y dale. Pero, o sea, y así podemos ver 32 pacientes en 3 horas. Y por eso es que nos dan palo. Entonces, el quehacer del médico me toca también, en conjunto con el equipo, reeducarlo, trabajar en factores de riesgo. Sí. Así es. Eso es producto y resultado de cómo medimos. Porque si yo mido cantidad y no calidad, pasa eso. Porque entonces el médico se limita a ver lo que tiene que ver. Yo cumplí con los 32 pacientes y no me friegues. Yo me fui. Yo vi mis 32 pacientes. Si yo me limito a esa premisa, es cierto, tú viste 32 pacientes. Y si eso es lo que mido, pues cumplió, ¿sí o no? ¿Cumplió? Pero si no mido calidad y no mido esa parte de cómo yo saco adelante un paciente, pasa eso y va a seguir pasando. Entonces, ahora acá, en esta gestión, que se está empezando a trabajar y a darle más refuerzo a calidad, a cargo del doctor Ulloa, fusionado con auditoría de los servicios de salud, que va a venir con auditorías preventivas, no punitivas, aunque la gente no lo cree, son preventivas, ¿ok? Punitivas serán ya cuando a usted le dijeron 3 veces lo que estás haciendo mal y no lo hiciste, ¿ok? Y que adicionalmente ese binomio trabajará entonces con protocolos, ya es donde nos vamos a ver en ascuas, porque entonces yo tengo que trabajar aquí. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso va a tomar tiempo, eso va a tomar mucho tiempo, pero usted tiene razón. Entonces el paciente va a los servicios de apoyo y dice, aquí dice lumbalgia, pero el señor está desembarado, está así, ¿ve? Pero se puede agachar. Entonces va así. Lo que tiene es esto, porque esa lumbalgia también fue de hace 1000 años atrás. Y fue lo único que la abordó. Y no se dio cuenta que tiene un desarreglo de toda la columna. Entonces son cositas que yo sé que tienen que ver con la mística del profesional.
visión biológica de la enfermedad, cuando solamente vemos la patología, poco trabajo en equipo. Y aquí es cierto, por ejemplo, son pocos los sitios en donde el profesional de la salud se para de su silla y va al otro sitio y dice, mira, tengo dudas con esto. ¿Cómo podemos sacar adelante a este paciente? Eso se llama enfoque transdisciplinario. Porque el paciente, yo puedo decir, muy bonito suena, y todos hemos hablado así, no, que este es un equipo multidisciplinario. Sí, pero es que el tema es que cada quien se limita a hacer lo que le toca y hasta ahí. O sea, yo aporté fisioterapia, yo aporté y hasta ahí, eso no me toca. Siempre hay un colega que da un poquito más y cae mal. Pero es que el trabajo transdisciplinario es ese, el paciente pasa a través. Entonces todos damos lo mejor, sí, estoy haciendo lo mío, pero mira, este señor hay que ayudarlo. Y vamos a, hey, jefe, colega, mire, este señor no me está mejorando. Para ver si me lo ayuda. Y la buena disposición del colega entonces también se va articulando y dice, ok, listo, déjamelo y yo lo voy ahorita. Señora, venga mañana que yo le voy a dar un cupo extra. Es que ni yo lo puedo lograr en Chepo. Lo que sí logré es que los médicos generales vinieran y me interconsultaran a mí para no saturarme a mí. Doctor, vengo a presentarle a un paciente, ¿usted puede? Y yo cargado de paciente decía, espérate, cuando salía, dale, dime, no sé qué, dale, yo te firmo la resonancia, te firmo el CAT, te firmo y te firmo. Eso ya no se ve, pero tiene que ver con un trabajo en equipo. Sí me tocaba pararme de mi silla e ir a farmacia y pelear en farmacia el por qué no se le había dado un medicamento. Esa es una de las funciones del médico que no nos enseñan en la escuela de medicina, pero que sí me lo enseñan a mí en mi especialidad. Las 4 funciones del médico, y una de ellas, además de educar, es ser abogado del paciente. Entonces, y me peleaba con la gente de farmacia. Y después cuando los veía, hey, ¿todo bien? ¿Qué eso pasa? ¿Todo bien? Ah, sí, chévere, listo. Porque trabajo es trabajo. Pero era porque, ay, doctor, disculpe, es que no había leído. Ese no he leído me afectaba al señor que vivía por allá lejos, llegando a Metetí, y que el pobre señor llegaba con un saco de yuca para poder venderlo afuera para sacar el pasaje de vuelta. Pero como no tenemos empatía, no nos importa. Aquí en la ciudad no lo sentimos mucho, pero en las áreas alejadas sí. ¿Por qué será que en el interior las cosas van mejor? Ustedes no escuchan tanta queja de la gente en el interior. Es por la calidad del paciente, la calidad de la atención, la calidad del personal. Y ojo, no estoy diciendo que en metro no se pueda. Pero es que en metro asumimos, todo el mundo está muy individual. Y eso no nada más en Panamá, en todas las ciudades grandes pasa, en todos los países grandes pasa. La gente de la ciudad es muy parca, pero el de campo no tan parco y ayuda más. Tanto así que a mí me daba pena cuando me preguntaban si yo era panameño. Mis pacientes de Chepo. Pero bueno. Y poca formación orientada a la atención primaria. Entonces, ¿qué pasa? Curar sale más caro, prevenir es más barato, pero entonces no le meto ni le inyecto los recursos a los niveles de menor complejidad de atención, el primer y segundo nivel de atención. Voy a avanzar porque ya estamos terminando. Entonces, esto que está aquí son los enfoques de atención primaria y todos esos que están allí son distintos enfoques. Déjenme, ay, se me fue acá. La que yo les puse es la de Alma Ata, y todo el mundo habla de que ha leído Alma Ata y siempre usan de referente a Alma Ata, pero ni yo he terminado de leer Alma Ata, esa es la verdad. Pero es que en Alma Ata, por allá por el 70 y pico, fue la primera vez que se habló de una estrategia de atención primaria que trataba de integrar todos los niveles de atención para que el paciente tuviera el mejor grado de atención posible desde un punto de vista integral. Hay enfoques desde salud de los derechos humanos. Lo que sí es importante que ustedes estén claros es que la atención primaria no es una instalación. Con que ustedes se lo lleven así, yo estoy feliz. Y que ustedes son parte de ese sistema. El desarrollo y conocimiento y capacidades, como dijo Mileida, ustedes tienen que involucrarse. La OPS tiene un montón de cursos gratis para todas las especialidades. Tienen más de 300 cursos. Más de 300 cursos tienen. Obviamente no todos están activos, pero los hay. Hay para fisioterapia, para enfermería, hay para médicos, epidemiólogos, gente de gestión, todo eso de gratis. Y autorregulados. También depende de los recursos humanos para la salud. Entonces es muy bonito decir que nuestras instalaciones trabajan 24/7, pero si yo no hago mi tarea de saber cuál es el déficit en recursos humanos, en dinero, en equipo, en instalaciones, no voy a lograr nada por más que pase una ley. Porque acuérdense que ahorita mismo
No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una guerra seria en contra del personal de salud. Se quejan de los médicos, pero eventualmente se van a quejar de los otros servicios y de las instalaciones como tal. Entonces esto aviva más las cosas. Entonces nos toca a nosotros hacer nuestra parte bajo la ley y todo lo demás, pero es que también tenemos un déficit en recursos humanos, en nutricionistas, en fisioterapia, en enfermería, en medicina, en trabajo social, en terapia respiratoria, y por ahí nos vamos. Todos los servicios de apoyo les hace falta. Tecnología y financiación, porque resulta que piensan que APS no requiere tecnología. Pero si yo tengo equipos para medir presión de última generación, mejoro la precisión, mejoro diagnóstico, doy tratamiento óptimo y yo evito que ese paciente le llegue a usted. Entonces los digitales, ahí viene quién se los llevan. Los cuartos de urgencia y los hospitales, y acá todavía no mendigando porque se me dañó la perita. Hey, Cholo, ¿tú crees que tú terminaste ahí para ver si me prestas el esfigmo ahí? Dale, úsalo. O un esfigmo para 3. Qué triste. Eso debe cambiar, eso va a cambiar, estoy seguro que sí. Pero tiene que ver con tecnología, expediente electrónico. Chepo todavía no tiene expediente electrónico. Hay áreas del país que no tienen expediente electrónico, pero todo es expediente electrónico. Yo hacía hasta 13 recetas prolongadas. Tenía pocotón de sellos. Una inversión como de $200 en sellos para poder optimizar mi tiempo de atención. Y nunca nadie me dijo, hey, buen trabajo. Entonces le exigimos muchas veces al personal y no le reconozco ni siquiera ese esfuerzo adicional. O sea, es un conjunto de cosas, pero bueno. Y la financiación, que pues, ustedes saben que los compañeros del MINSA pues no les va tan bien económicamente como a nosotros, por eso que todo el mundo quiere estar acá, porque se respeta un poquito más, pago los turnos y eso, pero que eso también influye. Entonces los beneficios de la atención primaria, ahí están. Mejores nacimientos, mejores controles de salud, mejor cobertura, que conlleva a menor enfermedad y menos carga. Entonces ahorita estamos abriendo más salas de hemodiálisis que son necesarias, pero entonces la Junta Directiva quiere que el doctor Irán Martín cada 3 meses les rinda un informe de qué estamos haciendo con salud renal. Pero es que lo que vamos a hacer no se va a ver en 3 meses ni en 6 meses, se va a ver en 5 años o 10 años. Cuando yo hice mi residencia entre el 2012 y el 2015 en el complejo, siempre me acuerdo que entraba 1 o 2 por turno en la madrugada, porque en la madrugada eran los pacientes que bajaban a hacerse la diálisis. Pero en los últimos años eran 10 en el turno de la noche. Entonces el que estaba hospitalizado demoraba en bajar porque iban entrando y entrando y entrando y ya esto no hay quien lo pare. Y no hemos hablado de cirrosis. Pocotón de cirrosis que anda por ahí dando vueltas y que no lo saben. Y esa es peor, porque ahí no hay quien suplante ese hígado. Y menos porque la cultura de trasplante no se da aquí en Panamá. Y resulta que los países, que ahorita mismo esa gráfica es bien vieja, pero eso sigue todavía vigente, lo pueden buscar en la web. Inglaterra, Dinamarca, Finlandia y España son los que mejores sistemas de atención primaria tienen. Sistemas de atención primaria, ese trabajo organizado. Yo tengo colegas que se formaron en España y ellos me decían, yo todavía no entiendo eso todavía de jerarquía, porque yo como médico familiar me codeaba igualito con el cirujano cardiovascular y nos hablamos, hey Juan, ¿qué pasó? Hey, ¿viste a mi paciente? Sí, cómo no, ya le hice la endarterectomía carotidia y el señor ya hoy se va de alta. Ah, listo, entonces yo le doy el seguimiento la próxima semana. ¡Qué belleza! Ahí no era de que yo, cirujano cardiovascular, y voy evitando, o un neurólogo, porque el médico familiar no sirve, o el médico general no sirve. Qué feo, pero bueno. Y el ranking de países basados en atención primaria, obviamente pues ahí siguen apareciendo los mismos, son los mejores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que el sistema ve es lo que a ustedes les llega. Pero lo que no se ve, en el mismo sistema no se ve, es porque la parte de el nivel de atención 1 y 2, que tiene que ver con prevención de enfermedades y promoción de la salud, no estamos logrando lo que se requiere. Y eso es lo que queremos en este tiempo. Yo aquí no vine a decirles que en 5 años vamos a mejorar esto.
pero sí me propuse dejar ese camino trazado para que ojalá en próximos quinquenios no tumben los proyectos, porque eso pasa, y me le den continuidad. Porque la mejor gestión es la que da continuidad, no la que hace un proyecto nuevo cada 5 años, y cada 5 años, y cada 5 años, y cada 5 años. Vicky, ¿nosotros hemos tumbado proyectos? No, hemos dado continuidad. Los centros de bienestar los hemos reforzado. Queremos abrir uno en Colón, uno en Veragua, para que nuestros adultos mayores aprendan a coser, a tejer, a cocinar, cursos de lectura, adolescentes y adulto mayor, a hacer tembleque, y que cuando haya feria salen estos adultos mayores a vender sus cosas, y es un adulto mayor a los 70 años que está generando sus 100, 200, 300 palitos al mes, porque sabe y aprendió a esa edad, y eso lo hace el Seguro Social, y muchos de ustedes no lo saben. Y si todo funcionara, solamente el 5% de la salud ustedes lo resolverían, pero nos tocaría a nosotros en los niveles menos complejos atender todo eso. Entonces el tamizaje se está quedando corto y todo esto. Pero ustedes son parte de esa estrategia, porque eso se mueve de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, a pesar de que ese es como el paciente o el flujo de las enfermedades se manejan allí. Pero la intención es que ustedes sepan. Entonces, eventualmente a nosotros sí nos toca, que es más trabajo para nosotros, hacerles llegar a los hospitales las comunicaciones. Yo no soy responsable de la comunicación interna, pero sí por lo menos que sepan. Mira, en la policlínica yo tengo esto. Y cuando el paciente se va, usted le dice, mira, a ti, ¿dónde es que tú vives tal lado? Mira, en la policlínica yo te aconsejo que tú saques un cupo con el médico de adulto mayor. Y ya ese adulto mayor, cuando vaya, que no tiene ni que estar pidiendo nada, no le tienen que dar ni, él baja la ventanilla y le dan el cupo con el médico de la tercera edad. Y tiene su seguimiento, tiene su vacunación, se le hace tamizaje por fragilidad y por ahí se va. Y no regresa donde usted porque se salvó. Y lo mismo con las demás. Programa de salud adulto, programa de salud mental, todo eso. Y eso es importante conocerlo, porque ustedes no lo conocen, no les estoy echando la culpa, hay un tema de información, pero ya que lo saben, ustedes pueden indagar un poquito más, porque eso está también dentro de la información institucional. Y la última diapositiva es para que cuando hablen ustedes o vayan a hacer proyectos, sepan a qué se refieren. El enfoque sistémico es sistemas, teoría de los sistemas. Individuo, familia, comunidad, ambiente, entorno. Entonces, cuando ustedes hacen, este es un programa novedoso que involucra la actividad física para la rehabilitación y mantenimiento con un enfoque sistémico. Significa que no solamente va al individuo, sino también a la familia y va a la comunidad, el ambiente y el entorno. El enfoque integral, entonces, es el que tiene que ver con los 5 niveles: promoción, prevención, curación, rehabilitación y paliativo. Abordaje holístico: bio, psico, socio, espiritual. Sociocultural ponen ahí, pero social y espiritual. Cuidados longitudinales a lo largo. Ciclo de vida individual y familiar. Yo en 10 años logré ver familias completas. Yo era médico, o sea, hice honor a mi nombre de la especialidad. Médico de familia. Veía hijos, nietos, abuelos y vi morir personas dentro de ese núcleo familiar. Y estas personas llevaban mejor duelo teniendo un médico de familia que una familia que no tenía médico de cabecera. Entonces, eso de cuidados longitudinales aplica con todos los servicios. Medicina integrada tiene que ver entonces con lo que estamos tratando de que se logra aquí, que vendría siendo la integración en redes de atención primaria y especializada. Y los cuidados comprensivos, que tiene que ver con la referencia oportuna entre generalista, especialista y superespecialista. Esas son cositas adicionales que me gustaría que dominen a futuro. Yo espero no haberlos cansado, no haberlos fatigado. Muchas gracias por su atención.